Neptuno simboliza nuestro impulso a trascender la realidad ordinaria y nuestra cotidianidad. Lo que Neptuno aspecta en la carta quiere superar lo mundano e ir más allá de los límites que impone el mundo material. En su mejor expresión nos inspira a ir más lejos, a sobresalir y a superarnos. De ahí la asociación de Neptuno con el idealismo. Al estar en aspecto a un planeta, Neptuno nos vuelve idealistas para expresar sus energías. Queremos hacerlo de la forma más alta, más pura o más trascendente, usualmente al servicio de algo mayor. Cuando un planeta personal o social forma un aspecto con Neptuno en tu carta natal, suele haber confusión porque su energía se vuelve difusa. Pierde sus bordes claros, se mezcla con la fantasía. Por eso a veces no sabes si lo que te motiva viene de una inspiración genuina o de un espejismo que promete más de lo que cumple. Neptuno idealiza, hace que lo normal, lo mundano, lo cotidiano parezca aburrido y lo perfecto o lo ideal parezca al alcance de la mano. El peligro puede ser gastar tu energía en sueños o fantasías que luego no resisten la rutina, y cuando la realidad no está a la altura del sueño o el ideal, te puedes sentir desencantado o puedes preferir huir antes que adaptarte. Con Neptuno también puedes tender a entregarte demasiado. El planeta en aspecto a Neptuno puede caer en el papel de víctima o de salvador, creyendo que un sacrificio es la única forma de sostener ese ideal. Esta manera de renunciar a tus propios límites, usualmente cotidianos o materiales o realistas, abre la puerta a relaciones desequilibradas o a expresiones exageradas o al agotamiento silencioso, como si tu energía se escapara gota a gota. Además, Neptuno favorece la sugestión y, en casos extremos, las adicciones. Al expresar los planetas en aspecto a Neptuno, uno puede buscar anestesias, que pueden ser químicas o mentales, para mantener esa euforia soñada y evitar la fricción entre un ideal y los hechos. Los aspectos a Neptuno afectan el sentido del tiempo y del espacio. La atención salta de un tema a otro, o podés procrastinar, incumplir plazos, o parece que siempre llegas tarde. Los calendarios muy organizados o las exigencias rígidas pueden frustrar a los planetas que aspecta, porque tu reloj interior sigue el pulso de tus emociones, no el de la agenda, especialmente la agenda exterior. Por otro lado, Neptuno abre las antenas sensibles de los planetas que aspecta. Podés percibir emociones sutiles, símbolos o sincronicidades que se les escapan a los razonamientos más lógicos o puros. Esto permite intuir antes de que aparezcan las palabras y sentir el ánimo colectivo casi como un clima emocional. En el arte, esta inspiración se traduce en imágenes, sonidos o sensaciones nuevas que llegan a algo universal y por lo tanto a una gran cantidad de personas, por medio de la música, de la poesía, del cine, de la pintura, la danza o cualquier expresión de lo invisible. Neptuno despierta la compasión de los planetas aspectados. Al difuminar los límites es posible ponerse en el lugar del otro con naturalidad. Entonces pueden ser planetas o áreas de la vida en las que hay una vocación de ayudar, consolar o perdonar. Basta tu presencia empática para aliviar el dolor ajeno. Y junto a esta expresión viene la fe, no necesariamente religiosa, sino la confianza en que la vida tiene un sentido mayor. Y esto da fuerzas para superar pérdidas y cambios con esperanza. Y en esas áreas puedes atraer a quienes buscan inspiración, refugio, ayuda o consuelo. Personas que están pasando por momentos de incertidumbre o que buscan algo más profundo que lo cotidiano. Con Neptuno, lo cotidiano se vuelve simbólico y la vida puede convertirse en un relato sagrado en constante creación. Con estas cualidades, de la mano de Neptuno se puede guiar o motivar a otros, invitándolos a imaginar juntos un mundo mejor. En la pantalla vemos los principales aspectos. En general se habla de tensiones y desafíos con los aspectos como una oposición o cuadratura, y de aspectos más fluidos como con un trígono y en menor medida con un sextil. La conjunción usualmente es una fusión o unión de fuerzas que no siempre son fluidas porque depende de la energía de los planetas o signos involucrados y de cómo estos se llevan.
No es lo mismo una conjunción entre Neptuno y Venus o Neptuno y Júpiter que una conjunción Neptuno-Saturno. Si les interesa entender más en detalle la teoría de los aspectos, les recomiendo la lista de videos que ya está en el canal, que se llama Los aspectos, para que puedan ir en detalle y entender qué es un aspecto y qué significan los diferentes aspectos en teoría. Para saber qué tan fuerte es un aspecto, se mira el orbe, que es la distancia en grados que falta para que se forme un aspecto exacto entre un planeta y otro, o la distancia en grados que queda luego de que se haya formado un aspecto exacto. Cuanto más pequeño es el orbe, más fuerte es la influencia de ese aspecto. Los aspectos de menos de 1 grado de separación o los que empiezan con un 0 son de mucha importancia en una carta natal porque van a estar muy presentes en la vida de esa persona. En este video les quiero compartir la interpretación de los aspectos de Neptuno a cada planeta y a cada punto matemático, incluyendo a Quirón, a Lilith, a los nodos y a la cruz cardinal para que puedan ir completando la lectura de su carta natal. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Animal Astral. Si son nuevos los invito a suscribirse para que estén al tanto de las nuevas clases de astrología que vayamos subiendo al canal. Y si ya nos siguen, muchas gracias por ser parte de esta comunidad en la que pueden aprender astrología. Bueno, vamos a ver las posibles expresiones de los aspectos de los planetas y principales puntos matemáticos a Neptuno en la carta natal. Si quieren comprar el PDF con el texto completo de este video, les dejo el link en la descripción aquí abajo. Aspectos de Neptuno al Sol. Cuando Neptuno está en aspecto al Sol, el centro mismo de la identidad se ve inmerso en bruma o neblina. Entonces, el sentido del yo se puede diluir. Uno puede dudar de su propósito, se puede comparar con ideales que son inalcanzables. Estos aspectos suelen mostrarse como una difuminación del ego. Puede percibir su yo como algo incompleto o cambiante, difícil de agarrar, de entender o de expresar con claridad. Pueden soñar con ser especiales, querer alcanzar algo divino, anhelar con ser trascendentes. Y a lo largo de su vida puede crecer una sed inagotable que les abre la puerta a la autoidealización o a la duda, especialmente a la duda de quiénes son. Pueden soñar con la pureza o con la perfección de sí mismos o proyectar esto hacia otros. Y para sostener esas fantasías pueden distorsionar datos, intenciones o recuerdos. Puede surgir entonces una reputación de engaño. O pueden tener una tendencia al autoengaño. Es como si su brújula interior oscilara o le costara encontrar el norte. Puede haber dificultad en la elección de metas concretas y en la aceptación de la propia vida ordinaria o mundana, pudiendo tener ciclos de insatisfacción o de escapismo. Una de las expresiones puede ser que esta neblina de Neptuno envuelve la figura de su padre. Entonces puede ver a la figura paterna psíquicamente ausente, quizás físicamente presente, pero emocionalmente inaccesible. Quizás está ocupado en su propia espiritualidad o en sus expresiones artísticas, o quizás el padre estuvo envuelto en adicciones o en enfermedades. También el padre puede ser una víctima o buscar ser el salvador de otros. Con estos aspectos uno puede idealizar ese modelo de figura paterna o ese modelo solar y al descubrir la diferencia que hay entre una imagen ideal y la realidad puede sentirse desilusionado o girar hacia el polo opuesto y defenderlo o tratar de salvarlo. Puede ser difícil ver la figura del padre con claridad. También la posible falta de límites claros lo puede dejar sin una estructura firme para entender o expresar lo que está bueno o lo que es posible. Entonces puede alternar entre aceptar demasiado o rebelarse contra todo. Puede estar desorientado por no disponer de un metro o de una brújula que mida la realidad. Algo que puede tener que aprender por su cuenta luego de algunas desilusiones. En los aspectos Neptuno-Sol puede haber orgullo solar por el sacrificio o por la entrega hacia algo o alguien, especialmente algo que consideren puro o perfecto, quizás algún ideal de algún tipo, y entonces pueden querer entregarse o sacrificarse por algo puro. Alternativamente pueden esperar esa entrega de otros.
Esta entrega puede llevarlos al martirio, pero también a grandes hazañas. Pueden desarrollar una vocación de estar al servicio de una causa mayor o trascendente. Esta misma porosidad que va a entregar los aspectos a Neptuno es la fuente de inmensos dones. Pueden irradiar un carisma soñador y muy empático, y su presencia puede inspirar confianza, generosidad, provocar en otros la sensación de formar parte de algo mayor. También pueden tener una gran sensibilidad creativa y generosa. Su sol se puede volver una antena para lo sutil de Neptuno. Pueden comprender sin palabras, pueden sentir el dolor ajeno como propio y se pueden deslizar en la piel de otros con una empatía muy natural. Pueden expresarse como una compasión y un orgullo por cuidar a otros, por sanar o por inspirar. La imaginación, los símbolos y las melodías que el entorno apenas percibe puede ser un idioma propio para ellos. Pueden destacarse en el arte, la música, la literatura, la psicología o en cualquier actividad. Ellos pueden actuar como un medium creativo capaz de dar forma a algo que representa la psique colectiva, expresar emociones universales. Su fe instintiva en que la vida tiene una trama oculta les da resiliencia. Su visión de un mundo más elevado, más trascendente o mejor les puede servir de faro intuitivo en los momentos de caos. La ausencia de fronteras, además, abre la posibilidad de lo extraordinario. Donde otros ven obstáculos, Sol Neptuno presiente oportunidades para trascender la norma. Se puede acercar sin miedo a las figuras que admira, puede atravesar barreras sociales, puede imaginar soluciones inéditas. Si siente desilusión, y puede sentir desilusión seguido, se van a ver obligados a descartar esas fantasías o esos espejismos y acercarse un paso más a la verdad o a la realidad o a la cotidianidad, puliendo sus sueños hasta volver los proyectos realizables. Al entregarse a una causa, un arte o a una vocación de servicio, puede encontrar paradójicamente la identidad que buscaba. Al perderse en algo más grande, se puede descubrir a sí mismo. Aspectos de Neptuno a la Luna. Cuando la Luna, el radar emocional, la necesidad de seguridad y la memoria de la infancia está en aspecto con Neptuno, todo lo lunar se vuelve muy sensible, pero difícil de contener. Entonces, los estados de ánimo pueden ser como grandes olas o como un mar muy profundo, y un día puede estar muy eufórico, difícil de contener, al día siguiente puede estar abrumado por melancolía sin una causa clara. Con estos aspectos puede haber una necesidad de refugiarse en ilusiones. La parte desafiante aparece primero como falta de bordes claros, muy característico de Neptuno. Pero la Luna en general representa bordes, es como un contenedor que nos hace sentir a salvos y contenidos. Al estar en aspecto con Neptuno, estas emociones propias y ajenas se mezclan, entonces uno no sabe bien dónde terminan los sentimientos propios y empiezan los de los demás. Esta porosidad puede crear una especie de esponja psíquica. Pueden absorber cada gesto, cada tono, cada dolor circundante. Si el ambiente es muy denso o muy doloroso, se pueden sentir abrumados y pueden tender a refugiarse en ilusiones o en soledad. En algunos casos, en adicciones. Si alguien cercano sufre, se puede inundar de la misma pena. Y para protegerse de esa inundación, los aspectos Luna-Neptuno suelen evadir lo desagradable. Pospone conversaciones difíciles, cambia de tema, se refugia en fantasías, o en series, o en música, como quien se sumerge debajo del agua para no oír el estruendo exterior. Van a poder sentir el dolor ajeno como propio, y si esto es con varias personas a la vez puede ser agotador. Con esta misma bruma se dibuja la figura de la madre. Entonces, a veces, la figura materna o la figura de cuidado, especialmente en su infancia, puede resultar etérea, idealizada, o puede haberse percibido como una víctima o como alguien que es difícil de agarrar, o de entender o de percibir. Quizás su madre siempre estuvo ocupada o entregada a causas nobles o navegando sus propios sueños y fantasías, o quizás su madre se vio enferma o adicta. Con estos aspectos puede captar la fragilidad de la madre y quizás se acostumbra a cuidarla o a compadecerla.
También puede haber dificultad para entender el límite claro entre su propia experiencia de vida y el de la madre. Más tarde, esta tendencia puede repetirse en la vida como un hábito. Puede haber atracción por personas necesitadas de rescate, puede haber una tendencia a sentirse víctima y ofrecer consuelo que a veces puede agotar los propios recursos si uno no aprende a cuidarse a uno mismo. Esta misma sensibilidad lunar que confunde puede transformarse en una gran empatía. La luna en aspecto a Neptuno puede percibir estados de ánimo que los demás apenas insinúan. Se puede poner en los zapatos de cualquier persona sin esfuerzo y puede tener la capacidad de ayudar, contener y hacer sentir seguro a otras personas con una ternura muy genuina. Puede ser un canal de consuelo, intuir lo que otros sienten y ofrecer paz con su empatía. Puede crear ambientes de seguridad y sanación para sí mismo y para otros. Además, con estos aspectos, la imaginación fluye sola. Puede tener una imaginación rica en símbolos, melodías y escenas cinematográficas. Es un aspecto privilegiado para actores, músicos, escritores o cualquier persona que convierta sus emociones en expresiones creativas. Como artista o como creativo se puede perder y vivir vidas ajenas con una honestidad que puede llegar a conmover porque su límite interno ya es de por sí muy tenue y va a tener una gran capacidad para expresar emociones colectivas, pudiendo generar una conexión con una gran cantidad de personas. Por eso son aspectos muy buenos para personas que son artistas o creativos. Su necesidad de refugio puede encontrar una salida en la creación de su hogar ideal, físico o emocional, en la expresión creativa o en la necesidad de estar al servicio de una causa mayor. Esta necesidad hace de muchos aspectos Luna-Neptuno excelentes cuidadores o terapeutas o diseñadores de espacios que sean acogedores. También se pueden expresar como trabajadores sociales que generan seguridad para otras personas. En un nivel espiritual, esta misma necesidad de fusión con otros puede tornarse en devoción y pueden expresar estos aspectos practicando meditación, rezando, bailando o por medio de la música, con cualquier tipo de expresión que los permite conectar con algo espiritual para sentir que su yo se diluye en algo más grande y benévolo. Aspectos de Neptuno a Mercurio. Neptuno simboliza el mundo de los sueños, de la imaginación, de la espiritualidad, de todo lo que se encuentra más allá de lo lógico. Cuando Mercurio y Neptuno se aspectan en la carta natal, puede haber un don para embellecer o alterar la realidad o lo lógico, habilidades altamente creativas, pero también la capacidad de engaño con la palabra. Con estos aspectos, a veces tu verdad es flexible. Puede ser muy bueno dando forma a una historia de manera que suene hipnótica y atractiva, incluso si no muestra del todo los hechos en su estado más lógico o más real. Podés emplear este talento en áreas como la publicidad o la escritura creativa porque vas a saber cómo conectar con la imaginación de los demás y seducir sus pensamientos. También está el riesgo de que termines distorsionando tanto la información que te resulta difícil distinguir realidad de ficción. Neptuno te regala la percepción no racional, como si pudieras sentir lo que ocurre a tu alrededor más que analizarlo lógicamente. Con los aspectos Mercurio a Neptuno, esto te puede hacer muy sensible al ambiente y a los estados de ánimo de la gente a tu alrededor. Sin embargo, esta sensibilidad con los aspectos Mercurio a Neptuno puede dificultar las tareas que exigen precisión o transmisión de la realidad con poco sesgo emocional, como por ejemplo actividades como el periodismo, las matemáticas o la ortografía, porque tu mente mercurial puede preferir fluir en lo creativo antes de encasillarse con lo que es estrictamente lógico. Con estos aspectos, siendo un niño o una niña, quizás necesitabas que te enseñaran de forma más creativa o más imaginativa, que te inspiraran. Aburrirte con datos fríos podría llevarte a inventar historias o a extraviarte en tu propia fantasía. De adulto puedes mantener esa facilidad para soñar y para convertir sucesos ordinarios en relatos mágicos o intrigantes. Pero también esto puede convertirse en chismes, en rumores o en mentiras para hacer que tus anécdotas sean más interesantes o cautivadoras.
Estos aspectos se pueden canalizar para que te vuelvas alguien capaz de tocar el alma de quienes te escuchan, quizás a través de la música, de la poesía o del cine o cualquier forma de expresión que llegue al fondo emocional sin necesidad de tanta explicación racional. Tu mensaje puede resultar muy inspirador, cambiando sutilmente la forma en la que los demás ven el mundo. Con tu expresión puedes ayudar a otros a trascender la realidad cotidiana o la realidad racional. Por esto, estos aspectos se ven en personas que remueven emociones colectivas, por ejemplo, escribiendo canciones o cuentos o dirigiendo películas o generando cualquier tipo de expresión que mueve las fibras sensibles de otras personas. Aspectos de Neptuno a Venus. Los aspectos de Venus a Neptuno suelen representar relaciones y belleza de un modo idílico, romántico y soñador, potencialmente fantasioso. Pueden anhelar una relación tan ideal que no se sienten listas para comprometerse con la realidad de otra persona, con la cotidianidad y con todas sus imperfecciones. Se pueden imaginar una relación de cuento de hadas. A veces prefieren a alguien que vive lejos o que está en otra relación porque de esta manera no representa ningún riesgo de convivir con las imperfecciones de la otra persona en el día a día. Cuando se enamoran, pueden buscar la fusión total con el otro o pueden sumergirse en un estado casi hipnótico, en donde la pareja se convierte en un ideal, en una fantasía de rescate y salvación de la dureza de la vida. El problema aparece cuando este hechizo se rompe y hay que ver a la otra persona tal cual es, con todas sus carencias y limitaciones. Los aspectos Venus-Neptuno suelen indicar que uno no quiere ver defectos, prefieren conservar la ilusión de un amor sublime. Si la realidad no coincide con ese sueño, pueden alejarse en silencio para no afrontar el desencanto o quizás seguir fingiendo que todo está bien, mientras en paralelo viven fantasías románticas. Estos aspectos a veces se pueden asociar con relaciones clandestinas o medio turbias, porque la clandestinidad añade un toque de ensueño. La relación no se contamina con la rutina ni con los problemas cotidianos. Esto no significa que todas las personas con aspectos Venus-Neptuno sean infieles o tengan parejas que los engañen, pero sí que van a preferir mantener un aura de misticismo, de misterio o posible distancia de la realidad diaria o cotidiana para alimentar su imaginación. Otro rasgo de estos aspectos es idealizar a la pareja, incluso si el entorno ve claramente que esa persona no es tan maravillosa. A veces, con los aspectos Venus-Neptuno se busca rescatar o salvar a quien está en problemas, alguien que sufre, alguien que le despierte la necesidad de sacrificarse y de cuidar al otro. Otras veces se enamoran de figuras artísticas, glamorosas o espirituales, de gurúes místicos que parecen encarnar un mundo espiritual trascendente, superior y mágico. Puede ser que la persona con estos aspectos se desviva por una relación que la salve. Cuando el apego a la fantasía se vuelve muy fuerte, puede suceder que la propia relación sea solo una historia en la cabeza de la persona. Basada en un simple intercambio de miradas o algunas pocas palabras gentiles, la persona se puede imaginar toda una relación. A veces puede suceder que la relación se terminó o se perdió y la persona sigue enganchada en su cabeza con las fantasías que se arma. Y luego de pasar por decepciones, una persona con aspectos Venus-Neptuno en la carta natal puede decidir vivir en la fantasía o enamorarse de alguien inalcanzable, sintiéndose más seguro, amando a alguien a la distancia o en la imaginación que afrontando la convivencia real con otra persona. Pueden preferir una película romántica o un libro que cuente una historia de amor a vivir una relación en la cotidianidad o en la realidad. Usualmente las personas con Venus-Neptuno seducen muy fácil, tienen como un aura o un aire de ensueño y suelen inspirar ternura y deseo en los demás. Pero el problema puede surgir cuando la pareja siente que está siendo amada más como una fantasía que como un ser humano real.
Les puede costar mucho mostrar su lado más carente o sus dificultades o sus vulnerabilidades cuando lo que quieren es mostrar una imagen muy seductora. Pueden disfrazar su verdadera personalidad para ajustarse al prototipo que cree que la otra persona desea. Entonces, el aprendizaje para los aspectos Venus-Neptuno consiste en reconocer que el amor no es un cuento de hadas, que hay días grises, que hay diferencias, que hay esfuerzo compartido. Esto no significa renunciar a la belleza, a la poesía, al amor o a lo idílico, sino aprender a integrar todas esas cualidades con la realidad cotidiana. Cuando logran aceptarse a sí mismos y al otro y valorarse a sí mismos y al otro tal cual es, incluyendo la realidad, pueden encontrar oportunidades de vivir un amor muy hermoso, profundo y auténtico. También hay que observar su sensación de valoración, su manejo de recursos y su manejo de dinero propio y de dinero de otros. Puede haber una tendencia a gastar de más, a fantasear que tienen más de lo que tienen en la realidad y pueden tener una valoración muy trascendente de lo que en verdad es valioso o hermoso en la vida, pero esto no necesariamente se traduce en tener dinero. Hay que observar tendencias a engaños o excepciones en relación al dinero y a los recursos y las tendencias a usar drogas, alcohol o cualquier tipo de adicción como algo placentero para evitar la realidad o la tendencia a usar el placer como medio de evasión. Muchas personas con estos aspectos encuentran un canal para su romanticismo y su creatividad a través de la música, de la pintura, de la literatura o cualquier forma de arte y expresión creativa. Esa vena artística les permite expresar la sensibilidad que van a llevar dentro y de paso aligera la presión que ponen sobre las relaciones personales y además puede ser una excelente manera para generar dinero propio y valoración personal. Por último, suele ser un aspecto fantástico para dedicarse a la religión o a la espiritualidad, porque pueden encontrar en la religión o en la espiritualidad ese camino místico que tanto anhelan. Aspectos de Neptuno a Marte. Los aspectos de Marte a Neptuno tiñen la energía de la acción y de la fuerza de Marte con un filtro de fantasía y de encanto. De la misma manera que los aspectos Venus-Neptuno suelen idealizar la figura femenina, esta combinación de planetas Marte-Neptuno proyecta un arquetipo masculino de héroe de película o príncipe de cuento de hadas. Estos aspectos Marte-Neptuno se relacionan con actores carismáticos, estrellas de cine, grandes deportistas que encarnan el luchador perfecto y al mismo tiempo permiten al público soñar en que hay hombres fuertes y valientes que nos van a venir a salvar. El teatro, el cine y la competencia atlética son grandes escenarios en donde esta fantasía marciana, fuerte, valiente y osada, toma forma muy visible, pero usualmente poco realista. En los aspectos de Marte-Neptuno se suele canalizar sueños e ideales hacia hazañas físicas, espirituales o artísticas, a veces luchando por causas altruistas o representando héroes que salvan víctimas. El deporte no solo ofrece disciplina, sino también puede ser un escaparate en donde se le agrega glamour a la fuerza corporal, algo que a los aspectos Marte-Neptuno les va a atraer porque puede albergar dudas sobre su propia valentía y sobre su propia fuerza. Si tienen dudas sobre su valentía y su fuerza, pueden anhelar sobrecompensar demostrando toda su fuerza, valentía y acción. Este mismo impulso puede empujarlos a proteger a los débiles o a desempeñar roles solidarios, porque la energía neptuniana da sensibilidad y compasión, así como el servicio a una causa superior. El riesgo en estos aspectos es que pueden quedar fascinados por la imagen o la fantasía de un varón invencible. Y entonces esto puede embarcarlos en planes poco claros o incluso rozar acciones ilegales, sesgados por promesas que son muy seductoras pero que no son realistas.
También pueden dejar de actuar y preferir escaparse en fantasías o en adicciones, porque es más fácil usar la imaginación o el escapismo en vez de ponerse en acción en la realidad y potencialmente darse cuenta que son bastante limitados, como usualmente lo es uno en la realidad. La ira representa otro desafío de estos aspectos Marte-Neptuno, porque Neptuno diluye en tristeza o en confusión todo tipo de ira o frustración antes de poder expresarse con claridad. Entonces, cuando la ira no se puede expresar con claridad, se puede volver difusa y a veces estalla sin rumbo. En estos aspectos, las acciones oscilan entre el temor a ser víctima y el deseo de convertirse en el salvador musculoso. La clave es reconocer que la verdadera fortaleza no reside en el músculo ni en gestos fantásticos, sino en la capacidad de comprender el dolor ajeno y actuar con valentía inspirada en la empatía. Lo positivo de estos aspectos es la unión de acción con sensibilidad, o sea, dan la valentía para actuar inspirados por ideales y un gran talento para plasmar la imaginación en el deporte o en el arte, con una intuición muy rápida, especialmente ante potenciales crisis, y un impulso compasivo que defiende a los vulnerables. Cuando estas dos fuerzas se canalizan, pueden plasmar sus ideales en proyectos creativos, espirituales, humanitarios. Pueden ser aspectos muy buenos para actuar en nombre de un ideal, para ponerse en acción por sus sueños o por lo que imaginan, y para actuar de maneras muy espirituales o al servicio de una causa mayor o trascendente. Aspectos de Neptuno a Júpiter. En los aspectos de Júpiter a Neptuno, el optimista esperanzado de Júpiter se encuentra con el místico de Neptuno. Entonces Júpiter, que es el que expande, quiere más fe, más libertad para explorar, más aventura, se encuentra con Neptuno, que es el soñador, que disuelve fronteras, que busca lo sutil, lo espiritual o lo ideal. Cuando están en aspecto Júpiter y Neptuno, pueden crear una ola de imaginación expansiva, una compasión enorme y también grandes tendencias hacia el escapismo. Júpiter agranda cualquier experiencia, Neptuno la vuelve difusa, inspirada o fantasiosa. En este tipo de aspectos el resultado puede ser sueños inmensos, una sensibilidad gigante y grandes despistes con la realidad, dejando de lado todo tipo de detalle cotidiano en pos de sus sueños. Estos aspectos se pueden manifestar como altruismo y filantropía, con el deseo de ayudar a otros, de donar sus recursos o su abundancia. Por ejemplo, pueden querer trabajar en alguna ONG, pueden querer salvar al mundo. Usualmente porque Neptuno siente el dolor ajeno y entonces quiere estar al servicio de otros para ayudarlos, y Júpiter quiere hacer algo grande. Entonces pueden ser aspectos que se manifiestan ayudando a otras personas a sentir menos dolor de manera grandiosa o alrededor de todo el mundo. También son aspectos que se pueden manifestar como una búsqueda mística, en el que la meditación, los retiros, el interés por algo religioso o por algo espiritual están a la orden del día. Ambos planetas suelen mirar más allá de lo tangible y de lo lógico. Ambos planetas quieren trascender. Uno, la realidad cotidiana. El otro, el ambiente cercano. Entonces son aspectos de grande fantasía, sueños enormes. Y pueden traer planes enormes, pueden ganar millones, pueden querer viajar sin fin, pueden buscar el amor ideal. A veces estos grandes sueños no pasan del papel o de la imaginación a la realidad. Usualmente porque Júpiter infla la esperanza y Neptuno colorea todo con su imaginación. Entonces pueden ser aspectos también relacionados con grandes escapismos. Por ejemplo, pasarse horas mirando series o consumir alcohol y drogas o estar constantemente con juegos online o quererse ir de vacaciones eternas por el mundo. Usualmente con estos aspectos se quiere huir de lo cotidiano, de la rutina o del dolor de la realidad si es que esta resulta muy dolorosa o muy pesada. También estos aspectos pueden traer lo que se consideran milagros.
sincronicidades, presentimientos acertados, algo que parece que les cayó del cielo, o grandes cambios de conciencia, una especie de sabiduría mística, religiosa, espiritual o trascendente. Son aspectos que pueden traer muchísima compasión, amor y ganas de unión con otros o con el mundo. Neptuno ablanda la realidad y permite que la intuición capte oportunidades jupiterianas que sean sutiles. Júpiter va a amplificar estas oportunidades, entonces pueden tener ciertos giros que se viven como una especie de milagro. Pero el mismo mecanismo, mal afinado, fabrica castillos de arena que luego el mar o la realidad disuelve. En cuanto a las tensiones o a los riesgos de los aspectos entre Júpiter y Neptuno, estos aspectos pueden traer burbujas ilusorias. Como por ejemplo, te vas a ganar la lotería mañana y vas a poder vivir de la lotería, o la pareja perfecta va a llegar telepáticamente. Son aspectos en donde la visualización se hace sin hacer nada en la realidad para concretar esos sueños. Usualmente la gran ilusión que generan estos aspectos van seguidas de una sensación de pérdida y de desilusión. En el peor de los casos, cuando se rompe una burbuja ilusoria con estos aspectos, uno no necesariamente vuelve a la realidad, porque se pueden buscar maneras más grandes de evadir la realidad cada vez que estas burbujas se rompen. Suelen ser aspectos de huir de todos los problemas. Cada crisis se resuelve con escapadas, de vacaciones, de alcohol o de negar la realidad evidente. También puede haber desafíos a nivel espiritual o religioso, o a nivel moral, en donde puede haber una sensación de tener la verdad absoluta revelada, o de que Dios les habla directamente, o de que ellos son más puros o más grandes y entonces van perdonando a otros por sus fallas pasadas. Y en general son aspectos que no se llevan muy bien con las reglas muy rígidas, con estructuras cotidianas muy duras o inflexibles, o con situaciones que tengan mucha exigencia. Entonces son aspectos que van a requerir cierto grado de esfuerzo para poder concentrarse, para poder bajar sus sueños a una meta concreta o cotidiana. De cualquier manera, estos aspectos traen grandes talentos que pueden ser hermosos. Son aspectos de una gran sabiduría espiritual, son aspectos que dan mucha empatía, una gran capacidad de consolar o ayudar a otros y de inspirar y reunir personas bajo ideales que sean trascendentes, compasivos y llenos de amor. También son excelentes para sentir una inspiración o una creatividad inspirada que parece mística, reveladora, que parece de otros planos. Son aspectos geniales para expresarlos a través de la espiritualidad, así como también de todo lo que sea creativo o artístico. La música, la poesía, el cine, la fotografía, la literatura, la moda, cualquier tipo de expresión que requiera cierto grado de creatividad. Y son aspectos de una fe muy grande y de una confianza mística en la vida, de que todo tiene un sentido en la vida, y son muy útiles estos aspectos para liderar proyectos humanitarios o espirituales, en pos de una causa mayor o en pos de una causa trascendente. Y por último, estos aspectos dan una especie de entendimiento o sabiduría espiritual de que estamos todos conectados y de que esa conexión da a un futuro mejor de la humanidad. Les puede ayudar a programar tiempo aparte para todo lo que tenga que ver con su expresión creativa o con su expresión espiritual, y también acordarse de gestionar todas las tareas que son terrenales y cotidianas, por ejemplo, pagar las cuentas o cuidarse la salud corporal. Aspectos de Neptuno a Saturno. Cuando la niebla de Neptuno se encuentra con la muralla de Saturno, se puede darle forma al sueño, poner el límite a la niebla, y la persona puede descubrir que la inspiración sola no basta y que la norma sin espíritu se seca. En esta combinación, el deber, la disciplina y el paso del tiempo se mezclan con la imaginación, la compasión y la tendencia a disolver fronteras. El resultado es una tensión entre materializar un ideal y escaparse de la carga que implica llevarlo a cabo. Con aspectos entre Saturno y Neptuno se puede sentir la llamada a servir a otros o a crear algo que alivia el sufrimiento ajeno.
pero también tiene la capacidad de conectar con el temor que esa tarea sea demasiado pesada o con la duda de no estar a la altura de esas circunstancias. Entonces pueden aparecer varias respuestas con estos aspectos. Una es la de la huida neptuniana, demorarlo todo, perderse en fantasías o en adicciones, refugiarse en excusas o incluso somatizar en el cuerpo la presión en forma de cansancio, dolencias o enfermedades que son difíciles de clasificar. Pero también puede estar la respuesta saturnina, fijar reglas muy estrictas que estrangulan la inspiración o la espiritualidad o la compasión, medir cada gesto y cada paso para evitar errores y terminar creyendo que la entrega o el servicio debe ser siempre impecable. Con aspectos entre Saturno y Neptuno, el servicio que entregamos a otros puede tener estructura y la responsabilidad puede conservar espiritualidad y alma. Cuando se logra la relación entre estos dos planetas, vemos al idealista práctico, una persona que no se contenta con soñar un mundo mejor, sino que toma pasos prácticos en la realidad, organiza un calendario de acciones, ajusta presupuestos y acepta ir puliendo el proyecto, sabiendo que el resultado tal vez nunca sea perfecto. Es un realismo con compasión que hace que el servicio sea sostenible en el tiempo. Estos aspectos también suele tener un tema de culpa que a veces proviene de una figura de autoridad que se sintió como ausente o como muy débil. Otras veces la culpa de estos aspectos puede venir de un entorno que confundía amor con sacrificio. Entonces, en estos aspectos queda la sensación de deber algo o la tentación de expiarlo o de sacrificarse cargando más de lo razonable o renunciando a deseos propios. El aprendizaje con estos aspectos Saturno-Neptuno pasa por distinguir entre la culpa estéril que paraliza o la potencial necesidad de sacrificarlo todo y la responsabilidad genuina que moviliza para ponerse al servicio de una causa superior. En términos simples, implica saber qué parte de la carga le corresponde y cuál pertenece más a la historia familiar, social o colectiva. Estos aspectos también hablan de purificación y refinamiento, en donde puede haber un patrón de limpiar, depurar o filtrar, desde artistas que vuelven una y otra vez sobre su obra para ir mejorándola con el tiempo, o activistas que denuncian contaminación material o moral en el mundo. En estos aspectos también podemos encontrar monjes, terapeutas, cineastas o voluntarios de cualquier tipo que eligen la austeridad como forma de mostrar lo esencial de la vida. El riesgo en estos casos es confundir renuncia con fuga, entusiasmo con delirio o disciplina con autocastigo. Con los años, los aspectos Saturno-Neptuno pueden regalar una cualidad muy valiosa que es aprender a sostener a otros o ayudar a otros o ponerse al servicio de una causa superior sin hundirse, aprender a poner límites sin volverse muy fríos y aceptar que la realidad nunca coincidirá del todo con un sueño o con una visión o con un ideal, pero pueden aproximarse si se trabaja por ello paso a paso. Con estos aspectos, el sueño se puede volver un plan, la culpa se puede transformar en responsabilidad compasiva, y la necesidad de escapar puede dar lugar a la capacidad de quedarse. Aspectos de Neptuno a Urano. Urano, Neptuno y Plutón son transpersonales, se mueven muy lentamente. Un mismo aspecto entre estos planetas puede durar años e influir a generaciones enteras. A nivel generacional, aspectos de Urano a Neptuno o Plutón marcan el clima espiritual, cultural o político que comparten quienes nacen en todo ese gran intervalo de tiempo. A nivel personal, si cualquiera de estos planetas transpersonales también hace un aspecto a planetas personales o sociales en la carta natal o a algún ángulo o a los nodos, entonces su energía sí se expresa a nivel individual en la vida en función del planeta personal o del punto matemático aspectado por el transpersonal.
Si los aspectos transpersonales no hacen ningún aspecto a un planeta personal o a ningún punto matemático de la carta natal, entonces la sensación es más generacional, de ser parte de una generación que se comporta de ciertas maneras, pero no necesariamente van a estar en el ojo de la tormenta o actuando esas sensaciones. Cuando Urano, que es la chispa de cambio, innovación y ruptura, se aspecta con Neptuno, que es un símbolo de sueños colectivos, de sensibilidad, de misticismo y de disolución, el resultado puede ser una visión futurista. Si estos aspectos también aspectan a algún planeta personal o punto matemático, esas personas pueden parecer tener una antena que capta ideas 2 pasos antes que el resto. Pueden ser aspectos que les dan imaginación relámpago, sueños lúcidos, intuiciones súbitas o flashes creativos donde lo técnico, la tecnología y lo místico se combina. Pueden expresarse como búsquedas de lo trascendente a través de lo nuevo. Por ejemplo, apps de meditación, arte digital, terapias con sonido, realidad virtual, todo lo que facilite experiencias casi espirituales. Son aspectos de mucha creatividad y de mucha sensibilidad. Pueden captar rápidamente el clima emocional colectivo y lo ideal es que traigan a conciencia eso y que eleven la vibración para separarse un poco o para entender conscientemente qué es lo que está pasando en el clima emocional colectivo, para no quedar desbordados, por ejemplo, por noticias o por lo que digan las redes sociales o por ambientes muy caóticos. Pueden expresarse como ciclos de caos-claridad, periodos de confusión o de desborde emocional, seguidos de revelaciones relámpagos que les muestran caminos para reinventarse, o pueden expresarse como una sensación de que su inspiración fluye y se concreta con más facilidad en el mundo, por ejemplo a nivel creativo o a nivel espiritual. Su rol generacional puede sentirse como una persona que tiene la misión de integrar ciencia y espiritualidad. Pueden defender causas ecológicas o humanitarias de cualquier tipo que imaginen otro futuro posible mejor para la humanidad. El riesgo o el desafío con estos aspectos es confundir intuición con escapismo. Pueden perderse en fantasías, sustancias o ideologías que consideran salvadoras y les puede costar traerlas a la realidad. Entonces esto les puede dar una sensación de pérdida o de renuncia al no poder alcanzarse. También el riesgo es el sacrificio por una ideología o por una idea que sienten que es genial, pero es más una imaginación o una fantasía que algo posible. Pero hay que recordar que estos sí son aspectos de genialidad, por lo tanto pueden tener ideas que sean geniales, y es importante que traten de encontrar maneras de llevar a cabo sus ideas si así lo anhelan y que sea de manera realista, o sea, con los pies en la tierra. Si logran concretar sus ideas o sus sueños, otros pueden quedar choqueados o sorprendidos, al estilo ¿cómo lograste una cosa así? Va a haber una necesidad de unir lógica y emociones místicas o algo más poético y artístico para traer soluciones inéditas. Suelen ser espacios de la carta en donde van a querer bastante libertad e independencia para sentirse inspirados, y también van a ser áreas de la carta que van a tener sueños que los choquean o que los sacuden para cambiar esas áreas de la vida. Aspectos de Neptuno a Plutón. Urano, Neptuno y Plutón son transpersonales, se mueven muy lentamente. Un mismo aspecto entre estos planetas puede durar años e influir a generaciones enteras. A nivel generacional, aspectos de Urano a Neptuno o Plutón marcan el clima espiritual, cultural o político que comparten quienes nacen en todo ese gran intervalo de tiempo. A nivel personal, si cualquiera de estos planetas transpersonales también hace un aspecto a planetas personales o sociales en la carta natal o a algún ángulo o a los nodos, entonces su energía sí se expresa a nivel individual en la vida en función del planeta personal o del punto matemático aspectado por el transpersonal. Si los aspectos transpersonales no hacen ningún aspecto a un planeta personal o a ningún punto matemático de la carta natal,
Entonces la sensación es más generacional, de ser parte de una generación que se comporta de ciertas maneras, pero no necesariamente van a estar en el ojo de la tormenta o actuando esas sensaciones. Neptuno y Plutón son dos planetas muy lentos, con un periodo de rotación de 165 años y 248 años respectivamente. El ciclo de aspectos entre estos dos planetas dibujan grandes capítulos de la historia colectiva. Como ambos planetas se mueven muy lento, los aspectos pueden durar décadas, arrastrar generaciones enteras bajo un mismo clima de fondo. A nivel colectivo, cuando Neptuno y Plutón están en aspecto, renace un gran mito o una forma de ver el mundo. Pueden aparecer nuevas corrientes espirituales, artísticas o ideológicas que diluyen o rompen con lo anterior. Se forma una relación entre imaginación y poder. Entonces pueden haber grandes avances tecnológicos, científicos o sociales que pueden ser vistos casi como un milagro, pero también surgen tensiones donde las utopías chocan con la ambición o con el control social. Estos aspectos también pueden traer etapas de sanación, cultos y movimientos que integran compasión y regeneración. Esto se puede expresar por medio de la psicología, de expresiones artísticas o de nuevas doctrinas espirituales. En la carta natal individual, si hay aspectos de estos dos planetas a un planeta personal o social o a algún punto matemático importante de la carta, puede generar un instinto para oler lo oculto. Pueden percibir lo que está bajo la superficie, pueden tener magnetismo y expresiones creativas que muestran lo oculto. Su obra, sea arte, ciencia o ayuda social, puede florecer si canalizan la energía colectiva más profunda. También está el riesgo de la obsesión y del sacrificio del yo o de la pérdida de uno mismo al unirse muy intensamente con una causa o con un ideal. Pueden quemarse o disolver sus propios límites si no mantienen un anclaje en la realidad. En cualquier aspecto Neptuno-Plutón hay una percepción de algo más grande por debajo de la realidad y puede haber vocación de expresarla para poder purgar o regenerar algo en su vida. El desafío es no perderse en la bruma del ideal o de la fantasía ni quedarse atrapados en la obsesión por el poder. Al expresar estos aspectos puedes sentir que tu energía se desvanece ante fuerzas invisibles y es posible caer en dinámicas de víctima a victimario basados en control emocional o en tener más poder. Pero también puedes transmutar el dolor en renacimiento y tus crisis se pueden convertir en fuentes de regeneración y de sanación propia y de otros. Aspectos de Neptuno a Quirón. Cuando Quirón y Neptuno forman un aspecto en tu carta, se siente una herida o dolor que te hace más sensible. Podés sentir una falla o un vacío, como si no encajaras del todo, o si hubieras sido abandonado sin que puedas explicarlo. Y ese dolor no siempre está claro ni es fácil de entender de dónde viene. Puede aparecer como una melancolía de fondo, o como exceso de empatía, o como una rabia ante injusticias. Puede ser difícil de entender o de clasificar. Con estos aspectos está el riesgo de esquivar el dolor, porque Neptuno puede envolver esa herida en niebla o en fantasías. También puedes caer en el papel de víctima, idealizar tu dolor o buscar salvadores, y también se pueden expresar como un deseo de arreglar a los demás. Esto puede resultar agotador o puede dejarte con más dolor o con más rabia, porque muchas veces el otro no se quiere arreglar. Por otro lado, con estos aspectos hay como un poder sanador, especialmente cuando uno mira su herida con cariño, sin dramatizarla ni negarla. Pueden descubrir una gran capacidad empática, pueden sentir el dolor ajeno como propio. Además, Neptuno les puede dar la inspiración por medio del arte, de la música o de la espiritualidad, y Quirón da la habilidad de convertir esa inspiración en una acción terapéutica. Entonces estos aspectos se pueden expresar por medio de terapias creativas, por medio de la música, de la danza, del arte o de la espiritualidad. Dan la capacidad de ayudar a otros o de estar al servicio de otros. Con estos aspectos uno se puede acercar a la psicología, al trabajo con adicciones, acompañando a otros en duelos, rescatando animales, siendo voluntarios, asociándose a una causa humanitaria o acercándose a la medicina alternativa.
En lo colectivo pueden iniciar o apoyar movimientos de cuidado hacia otros, relacionados con la salud mental, con algún tipo de medicina comunitaria o creando espacios para una sanación personal o espiritual. Aspectos de Neptuno a Lilith. Lilith quiere autonomía, rechaza roles impuestos y usualmente explora algo que está prohibido. Neptuno disuelve límites, puede traer confusión, pero también puede traer inspiración o espiritualidad mística. Las posibles manifestaciones pueden ser idealizar todo lo que Lilith representa, por ejemplo, la rebelión, la autonomía o lo prohibido. Entonces puede haber una imaginación de ser libre en un plano casi espiritual, pero en la práctica le puede costar definir hasta dónde llegar y entender cuándo se están autosaboteando. Por ejemplo, pueden soñar con romper una autoridad opresora, pero al intentarlo se pueden dejar arrastrar por fantasías de salvación que no necesariamente materializan un cambio real. También puede haber una difuminación de los límites del yo y entonces pueden absorber culpas ajenas o asumir luchas ajenas como propias y esto puede agotarlos. Se pueden comprometer con causas sociales pensando que así pueden sanar su propia marginación, pero pueden terminar desbordados porque no ponen un freno. Con estos aspectos también puede haber un anhelo de explorar temas tabú o prohibidos o poco tradicionales, verlos como algo místico o revelado. Pueden sentir que explorar sus deseos reprimidos es un acto sagrado. La energía de lo prohibido se vuelve como una fuente de inspiración que puede ser artística o espiritual, y entonces pueden recurrir a ritos, ceremonias o a expresiones artísticas para poder sacar o expresar todas esas pulsiones que de otra manera quizás callarían. Puede haber empatía con los marginados. Hay sensibilidad neptuniana que les hacen captar el dolor de quienes están fuera del sistema o están siendo reprimidos por algún tipo de dios, de autoridad o de traición. Puede haber un sueño, deseo o un anhelo de actuar por ellos con una dinámica de servicio muy idealista, y esto puede llevarlos a unirse a movimientos de liberación o de rescate, porque pueden sentir muy bien lo que es sentirse excluidos, pero lo ideal es vigilar que no absorban tanto sufrimiento de otros que descuiden su bienestar. El riesgo de estos aspectos es la pérdida del rumbo sin reglas claras. Pueden caer en la victimización, por ejemplo, nadie me entiende, o en el escapismo con adicciones o con fantasías. También, por otro lado, con estos aspectos, si hay un conflicto con una figura de poder, pueden evadir la confrontación, pueden refugiarse en fantasías o en adicciones, o pueden seguir soñando un mundo perfecto en donde no hay jerarquías, pero les puede costar traer esto a la realidad. O cuando lo tratan de manifestar en la realidad se pueden desilusionar. Les puede ayudar en sus momentos de rabia o de deseo de ruptura, decir internamente qué es lo que quieren en realidad y trasladar esas sensaciones a un papel antes de actuar para distinguir la parte que están idealizando y la parte que pueden traer a la práctica. Aspectos de Neptuno a los nodos. Cuando Neptuno está en aspecto con los nodos, hay una gran sensibilidad y pueden hacer que perciban con rapidez el clima emocional que rodea esas zonas donde estén los nodos y Neptuno. Puede haber una difuminación de límites y entonces pueden confundir sus propias necesidades con las de los demás, o su propio camino con el de otros. Pueden mezclar su camino de vida y sus necesidades personales con los de una causa o con un ideal. En este escenario pueden contrastar sus impresiones con datos concretos, pueden organizarse con rutinas y pueden buscar personas prácticas que los ayuden a poner los pies en la tierra. Si el aspecto es entre Neptuno y el nodo sur, entonces lo neptuniano puede parecer algo muy familiar. Pueden sentir que nacieron con una imaginación muy grande, con un gusto por el arte, por la música o con una empatía que puede consolar a otros sin esfuerzo. Pueden tener una naturalidad hacia lo espiritual, hacia lo místico o hacia todas las expresiones creativas. El riesgo está en usar a Neptuno como vía de escape, fantasear en exceso, refugiarse en series o sustancias o relaciones que prometen salvarlos o que les ayudan a escaparse de las realidades que les parecen más difíciles. Para sacar partido a todos estos dones neptunianos,
pueden encauzar su creatividad en actividades expresivas, cualquier tipo de actividad que les permita expresar todas sus emociones o todas esas sensibilidades que captan. Y les puede ayudar a establecer límites claros, horarios de descanso, momentos sin pantallas o espacios que les permitan expresarse o perderse en alguna expresión creativa y espiritual sin dejar de lado el cuidado personal. Cuando Neptuno está en aspecto al nodo norte, el camino de vida los está invitando a desarrollar cualidades neptunianas. Entonces pueden aparecer situaciones que los animan a confiar en su intuición, relacionarse con proyectos solidarios o expresiones artísticas o espirituales. Puede estar el desafío de idealizar metas que son imposibles o retrasar decisiones mientras esperan una señal perfecta. Bajar sus sueños o sus expresiones a la práctica puede ser de ayuda si incorporan breves ejercicios de atención plena para mantener la mente despejada, si marcan compromisos concretos, por ejemplo, una tarde de la semana se dedican a una actividad de ayuda hacia otros o a finalizar una obra creativa. Bajar todas las cualidades neptunianas a la vida cotidiana, mundana y práctica puede ayudarlos antes de embarcarse en empresas que son más soñadas, más grandes o más ambiciosas. Aspectos de Neptuno al ascendente. Con aspectos de Neptuno al ascendente puede haber un aura etérea y su manera de ser o su estilo tienen un toque soñador o misterioso o místico. Te pueden percibir como alguien intuitivo, compasivo o difícil de encuadrar. Con estos aspectos se pueden expresar como con una autoimagen difusa. Pueden no tener bien en claro quiénes son o pueden cambiar de máscara según la persona o el entorno en el que estén inmersos. Esto les puede dar muchísima creatividad, jugar diferentes roles, reinventarse, cambiar a lo largo de la vida, pero también les puede traer algo de confusión, sentirse perdidos. Si hay falta de límites y tratan de fundirse con el ambiente, pueden absorber emociones ajenas y les puede costar decir hasta acá llego yo y ahí empieza el otro. Esto les puede dar agotamiento o la sensación de no saber dónde terminan ellos y empieza el otro. Si hay idealización de la identidad y sueñan con una versión perfecta de sí mismos, ya sea artística, espiritual o caritativa, se pueden frustrar si la realidad diaria no cumple con esa fantasía. Y con estos aspectos pueden tender a escaparse de la realidad, escaparse de lo mundano. Ante el estrés, su primer recurso puede ser evadirse, soñar despierto, consumir sustancias o retirarse a su mundo interior, en vez de afrontar una realidad. También con estos aspectos pueden expresar magnetismo y empatía. Su sensibilidad para captar el ánimo ajeno puede hacer que le caigan bien a otros o que otros los busquen para desahogarse. Pueden ser muy buenos en roles de ayuda o de arte o de terapia o cualquier expresión espiritual, en donde importe la conexión trascendente, sutil o algo que está más allá de lo mundano, de lo lógico, de lo racional. Pueden expresarse con creatividad porque su ventana al inconsciente les permite ver matices y símbolos que otros quizás pasan por alto. Pueden tener una gran imaginación y volcar toda esa imaginación en expresiones artísticas o espirituales. Estos aspectos dan mucha adaptabilidad al entorno. Gracias a esa capacidad para disolverse en diferentes ambientes, pueden adaptarse con mucha facilidad a grupos muy diversos. Aspectos de Neptuno al descendente. El descendente es el punto opuesto al ascendente, marca el tipo de parejas o relaciones que atraes. Muestra cualidades externas que necesitas integrar a tu vida a través de las relaciones con otros. Con aspectos entre Neptuno y el descendente, por un lado puedes idealizar a la pareja. Puedes ver a los demás como salvadores o como perfectos o como ideales. Puedes proyectar en ellos cualidades que no tienen. Esta actitud puede desembocar en grandes decepciones si la persona en la realidad no cumple con la fantasía neptuniana o con un ideal perfecto. En las relaciones puede haber fronteras difusas, puede haber un anhelo de fundirse con su pareja o con sus socios hasta perder su propia voz, y entonces le puede costar distinguir sus propios deseos de los otros. El riesgo es la codependencia o asumir el rol de el que cuida o el que se sacrifica por el otro.
Y por otro lado, estos aspectos pueden expresarse como evadir relaciones, porque los vínculos, si se tensan, su primer recurso puede ser distanciarse, escaparse o refugiarse en fantasías de relaciones en lugar de en relaciones verdaderas con otras personas en la realidad. También pueden tender a escaparse de conflictos en relaciones con otros en vez de afrontarlos directamente para resolverlos. Por otro lado, estos aspectos dan la posibilidad de la empatía en las relaciones, porque pueden captar sutilmente el estado anímico y las necesidades de su pareja, y entonces pueden ser compañeros muy compasivos. Pueden armar relaciones con una gran conexión espiritual, y las relaciones pueden adquirir como un tono místico o transpersonal, en el que sienten que conectan a otro nivel con las otras personas. También pueden expresarse como creatividad compartida con otros, tanto en pareja como con sociedades, pueden beneficiarse de su sensibilidad. Y entonces los otros los pueden buscar por su gran capacidad sensible, artística, espiritual o por sus iniciativas solidarias. Neptuno en aspecto al descendente da relaciones compasivas y creativas, pero exige aprender a distinguir la pareja ideal de la persona real y mantener límites propios, con una comunicación abierta y clara, con ejercicios de anclaje, conversaciones directas sobre las expectativas, acuerdos escritos, especialmente si hay dinero o trabajo de por medio. Cuanto más claros sean, hay más espacio para la compasión y la creatividad y menos para la confusión, la desilusión y los engaños. Aspectos de Neptuno al bajo cielo. El bajo cielo muestra tu base emocional, tu hogar, tu infancia, tu sensación de seguridad, de pertenencia, tu vida privada y lo que te nutre cuando bajas la guardia. Es la zona de la casa, del hogar, de la familia o de los recuerdos de la infancia. Si Neptuno está en aspecto a este punto de la carta, puedes idealizar el hogar o la familia, puedes soñar con una familia perfecta o con un espacio perfecto en donde puedas sentirte seguro y protegido, que en la práctica no existe. Esto usualmente trae frustración o desilusión si la realidad de tu hogar o de tu familia choca con tu visión neptuniana ideal o perfecta. También se puede expresar como una sensación de límites domésticos que son muy difusos. Te puede costar separar lo tuyo de lo ajeno en tu casa o en tu hogar o en el mundo privado. Y entonces uno puede sentirse abrumado en un espacio en donde en realidad uno necesita sentirse seguro y tranquilo para poder descansar. Puedes aceptar que otros invadan tu espacio privado o puedes absorber problemas de otros, especialmente de la familia, como propios. Tu hogar o tu espacio privado se convierte como en una zona pantanosa, en donde todo se mezcla y nadie sabe bien qué es lo que está pasando en realidad. También puede manifestarse como evadir la privacidad propia o de otros, o como una evasión ante conflictos familiares o emocionales. Tu estrategia puede ser aislarte en fantasías, en adicciones o en tu hogar, o refugiarte en tu mundo interior en vez de dialogar o en vez de resolver un conflicto. También puede estar el riesgo de quedarte atrapado en la nostalgia del pasado o en la idealización del pasado, o tolerar situaciones domésticas poco claras. En todo lo que tenga que ver con el hogar y con la familia puede ayudar a mantener papeles y responsabilidades en orden para que la tranquilidad del bajo cielo sea real y no solo una idea bonita. Por otro lado, estos aspectos dan un gran refugio creativo o espiritual interior o en tu hogar. Tu casa o tu espacio privado o íntimo puede convertirse en un auténtico santuario, artístico o espiritual. Estudios de arte, altares, meditaciones, son todas prácticas que pueden ser muy características de estos aspectos. Suelen manifestarse como una gran intuición sobre el pasado o con temas familiares, y puedes captar señales de tu linaje o de tu dinámica familiar con gran sensibilidad. Esto te puede ayudar a sanar nudos emocionales heredados. Son aspectos de calidez empática en lo privado, en lo doméstico o con la familia. Puedes ofrecer un lugar en donde otros se sientan realmente acogidos. Tu presencia doméstica puede transmitir mucha paz, mucha empatía y mucha compasión.
También puedes usar estos aspectos para tratar de recrear un refugio soñado, quizás a través de la música, a través de la decoración de tu hogar o con contactos frecuentes con fuentes de agua. Quizás tu casa está en el mar. Neptuno, en aspecto con el fondo del cielo, te regala un hogar con energía soñadora, sanadora, espiritual y creativa. Aspectos de Neptuno al medio cielo. El medio cielo representa el punto más alto de la carta. Simboliza tu vocación, tu imagen social o los logros que quieres dejar en el mundo externo. Muestra cómo te quieres proyectar en el mundo social, en lo profesional o en lo público. Con estos aspectos de Neptuno al medio cielo, tu vida pública o profesional se puede percibir como algo muy inspirador, imaginativo, pero a veces medio confuso. Puedes gravitar hacia ocupaciones que sean creativas, solidarias, espirituales. Sin embargo, los objetivos a largo plazo pueden confundirse o nublarse. Con la niebla neptuniana puedes dudar de tu verdadero propósito o cambiar de carrera con frecuencia o cambiar de metas, buscando algo que siempre es más puro, más perfecto, más significativo o más trascendente. También estos aspectos se pueden manifestar como alguien que idealiza el éxito y entonces sueñas, te imaginas con alcanzar una meta casi utópica. Esto puede llevar a algunas frustraciones o desilusiones en el camino de buscar tus metas cuando las recompensas reales no cumplen con esa visión utópica. También estos aspectos pueden representar una reputación poco clara, difusa, engañosa. Los demás te pueden percibir como alguien misterioso o inconsistente, o como alguien que engaña. Puedes ser percibido como un artista bohemio o como alguien espiritual y místico, o puedes desaparecer para reinventarte, pero en el mundo público esto puede generar confusiones. En el mejor de los casos, estos aspectos pueden expresarse como una gran vocación inspiradora y tu trabajo, tu profesión, tu vocación, tus metas pueden expresar emociones colectivas que tocan la fibra de muchas personas, quizás por medio del arte, de la música, del cine, de proyectos sociales o espirituales. Cualquier tipo de expresión vocacional puede mover corazones y conciencias de mucha gente. Estos aspectos te dan la capacidad de adaptación en el mundo público, vas a tener la capacidad de ajustarte a diferentes ambientes, con la posibilidad de sentir matices de diferentes culturas corporativas, profesionales o comunitarias. Son aspectos de mucha sensibilidad social, entonces puedes intuir tendencias emergentes o necesidades colectivas, quizás antes que otros, y entonces esto te puede permitir anticipar movimientos culturales o de mercado. Con estos aspectos te puede ayudar a definir metas que sean realizables, con fechas de entrega, con ingresos mínimos, definiendo el tipo de formación concreta que se necesita, el tiempo que te puede llevar a hacer algo, y tratar de comunicar tus metas con sencillez. Quizás te pueda ayudar a rodearte de colaboradores que te den estructura y claridad. Un gestor, un mentor o un equipo administrativo. Esto puede equilibrar tu visión espiritual, creativa o artística con alguien que sabe hacer cosas en la realidad. Así puedes convertir tu visión utópica en un proyecto realizable y evitar que tu reputación dependa de rumores o de expectativas que son imposibles. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que este video les haya sido útil. Háganme llegar sus comentarios. Recuerden que pueden comprar el PDF con el texto de este video usando el link que está en la descripción aquí abajo. Si les gustó este video, compártanlo con otros interesados en aprender astrología. Yo les comparto el video de los aspectos a Urano y espero verlos ahí. Muchas gracias.